Bueno, pues tenemos aquí ya preparado al siguiente invitado. Tenemos aquí a Miquel Rufián. Bienvenido, Miquel, en nombre de la organización. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, pues encantada de que puedas estar aquí. Igualmente. Hace mucho tiempo que coincidimos ya en otra conexión. Está abierta a todo el mundo de todos los países que nos están conectando. Recuerdo aquella de Perú. Así es que nada, voy a compartir aquí tu Perfecto. presentación porque nos vas a estar hablando. Ahora ya entra en juego también la figura del detective privado tan importante porque es la figura legítima para esa investigación y que luego con todas las pruebas necesarias tenga ese peso y esa validez necesaria. Así es que yo ya me retiro, estoy monitorizando las Vale. posibles preguntas que lleguen de los invitados y te las traslado al final. Miquel, bienvenido y Perfecto, muchas pues gracias. muchas gracias por todo, por la invitación. Estoy a vuestra disposición. Bueno, mi nombre es Miquel Rufián. Actualmente soy director global de ciberseguridad e inteligencia en una multinacional, una firma especializada, Vida Idea. Y os comentaré, en mis últimos 16 años, pues he estado muy enfocado en la investigación privada, en la inteligencia, con análisis de inteligencia y en la última etapa también en todo lo que es ciberseguridad. Entonces he podido unir esas tres experiencias y os vengo un poco a hablar de mi experiencia también de la figura del detective privado pues dentro del ciberespacio, ¿vale? Para ello he estructurado la charla en 4 partes, ¿vale? Sobre todo el ciberespacio, lo que aplica actualmente, sobre todo como lo que decía el ponente anterior, que ya no hay una división entre lo físico y lo virtual, que ahí es donde entra clave la figura del detective privado. En muchos países la figura del detective privado está regulada y, como bien ha dicho, es una figura que está totalmente legitimada para hacer cierto tipo de cuestiones. En otros países no tanto, pero sí se está acogiendo como a España de base para realizar este tipo de actividades. Os explicaré un poco lo que es la ciberinteligencia privada y la diferenciación un poco de la ciberinteligencia tradicional como la solemos conocer y luego pues lo que estamos viendo actualmente, tanto los desafíos y las nuevas amenazas, sobre todo híbridas, que hemos tenido en los últimos meses. ¿Qué está pasando actualmente? Pues como bien sabéis, pues el mundo actual ya no hay una división entre lo virtual y físico, sobre todo para tener tanto las organizaciones como cualquier profesional, tenemos que unir los dos mundos, ¿vale? De ahí ha nacido un término que se llama seguridad integral, donde está la seguridad física, la seguridad lógica, la ciberseguridad y la inteligencia en el mismo plano. Y sobre todo porque en los últimos tiempos está viviendo todas las organizaciones y nosotros mismos pues esa transformación digital. Queramos o no queramos, todo el mundo estamos ya en esa vertiente. ¿Y qué pasa y qué ocurre en este ciberespacio? Cuando hablo de ciberespacio, no solo me estoy refiriendo a Internet, ¿vale? Hay mucho más allá, es toda la información que se maneja en ese ámbito que esté totalmente digitalizado. Pues esos datos muestran un perfilado sobre nosotros mismos. O sea, y esos datos que figuran y corren muchas veces de manera inconsciente, ya sea desde un dispositivo IoT o desde una lavadora o desde un frigorífico que está conectado a la red y que emite datos, esos datos incluso para muchos pues se puede utilizar tanto a nivel de marketing y comercial o desde un punto de vista criminal, pues sacar patrones a saber si, por ejemplo, estáis en casa o no estáis en casa, qué tipo de perfil socioeconómico tenéis, porque desde esa información se puede saber si es un electrodoméstico caro, qué marca, qué frecuencia tiene, etcétera, etcétera. Entonces, como veis actualmente, pues todos somos objetivos, tanto el sector público, sector privado y sobre todo porque dentro de esas organizaciones hay personas y al final, pues las personas desgraciadamente siguen siendo el eslabón más débil a día de hoy. ¿Qué está pasando? Pues actualmente también vivimos la convergencia entre el IT y OT, tecnologías de información y tecnologías de operación. Para aquellos que no sepan lo que es todavía tecnologías de operación, pues estamos hablando todo el tema de SCADAs, de PLCs, de entornos seguramente más industriales que tradicionalmente se conocían como entornos cerrados que no estaban conectados a Internet, pero eso no quiere decir que no tengan riesgos. Y vivimos en esa convergencia, en ese descontrol que estamos metiendo sobre todo tecnologías que naturalmente de diseño no vienen seguras, pero sí muestran muchas vulnerabilidades que cualquiera puede sacar para afectar y sobre todo pues explotar de manera maliciosa en ese tipo de cuestiones. Y luego una figura que seguramente para muchos de vosotros es desconocida, que es la del detective privado, ¿vale? ¿Por qué nace estas figuras? Pues sobre todo, ¿y por qué su importancia? Porque sobre todo, al final, como vivimos en un mundo digital,
pues todo lo que tiene software, hardware, pues al final tiene limitaciones, y sobre todo cuando estamos hablando de ciberinteligencia, pues por muchas herramientas o software que tengamos, eso no va a poder sustituir al analista, que realmente es la persona que es capaz de coger esa información, esos datos y producirla, hacer conocimiento, sobre todo pues para hacer inteligencia. De ahí un poco también la necesidad del detective por la siguiente razón, ¿vale? Al final, el detective privado, a diferencia de otro tipo de profesionales que podemos encontrar en el sector, se trata de un profesional habilitado, ¿vale? Hay una ley específica en España y en otros países también que es similar, ¿vale? La ley 5/2014, el 4 de abril, que es de seguridad privada, en la que se regula la profesión de investigador privado. Una cosa es que una persona sea capaz o técnicamente de sacar información y otra cosa es que legalmente lo pueda realizar. A día de hoy, aquí en España y en otros países, la única persona que puede obtener y aportar ese tipo de información es el detective privado, ¿vale? Los servicios de investigación privada a cargo de detectives privados, pues sobre todo consisten en las averiguaciones que resultan necesarias para la obtención y aportación por cuenta de terceros, siempre legitimados, de esa información y pruebas pues, sobre conductas o hechos privados. Sobre todo nos vamos a enfocar en este tipo de cuestiones porque muchas de las amenazas o riesgos que estamos viendo en Internet pueden resultar también en una esfera privada, ya sea en una organización, ya puede ser un insider o puede ser en un entorno más personal del día a día, como puede ser menores o etcétera, etcétera. ¿Vale? Sobre todo estos 3 puntos son lo que relativamente al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero en general de la vida personal, familiar y social. Y sobre todo la obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades y la realización de averiguaciones y obtención de información, pruebas relativas de delitos, solo persigue la estancia por parte de encargos o sujetos legitimados en el proceso penal. Y sobre todo también otra actividad que no mucha gente conoce, que es la vigilancia no uniformada. ¿Por qué quiero resaltar esto? Aunque lo veáis fuera del entorno de ciberseguridad, porque al final las organizaciones tenemos una estructura, ya sea un CPD o ya sean nuestros activos digitales o físicos que estén en algún sitio. Entonces, esta figura del detective privado también puede controlar de manera física ese tipo de instancias que al final pueden ser adulteradas o afectadas pues, para realizar cualquier tipo de intrusión, ya sea pues, desde un APT o hacer otro tipo de cuestiones en un entorno organizacional, ¿vale? Y luego, sobre todo, los detectives privados al final lo que hacen es confeccionar informes de investigación, ¿vale? Esos informes de investigación dentro de lo que es el proceso y el ciclo de inteligencia nos pueden ser muy útiles, sobre todo para ir a un paso más allá. Luego os comentaré un poco lo que es la diferenciación, porque al final, dentro de una organización, voy a establecer un equipo multidisciplinar, ¿vale? Donde realmente debería haber profesionales de ciberseguridad, analistas de inteligencia, que al final lo que van a dar es un poco de contexto y una visión un poco más estratégica, y luego sí nos tendremos que tener un complemento con los detectives privados, que al final son esas figuras que nos pueden obtener más información de lo permitido y sobre todo también pueden salir fuera de la organización a un entorno y sobre todo tanto a un entorno físico y hacer otro tipo de investigaciones pues para aportar ese tipo de información que nos faltaría pues para tomar una decisión dentro de la organización o ver realmente hasta qué magnitud ha podido tener un incidente de seguridad. Y sobre todo porque esta figura está obligada a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si imaginaros que hemos tenido pues un secuestro, una filtración de información, pues también podríamos canalizar ese tipo de cuestiones, una investigación un poco más abierta, tanto con fuerzas y cuerpos de seguridad, pues para que no haya ningún problema y se pueda resolver lo antes posible, incluso colaborar conjuntamente pues para resolver cualquier tipo de incidencia. Y más allá, ratificar el contenido. No solo es aportar esa información y tener un conocimiento de la organización, sino que ese contenido de esas licencias se puedan probar en un juicio y podamos dar una respuesta como organización pues para tomar en consecuencia. O sea, no solo tener la información para tomar una decisión, sino, oye, tengo el conocimiento para tomar una decisión y aparte esa información la puedo utilizar para poder defenderme. Sobre todo, unas cuestiones, ¿vale? La figura del detective privado en España y en otros países se regula mediante una formación mínima para poder acceder, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, se requiere un título universitario de grado, ¿vale? Que acredita ese tipo de competencias. Y sobre todo porque está reconocido por el Ministerio de Interior, que el Ministerio de Interior es el indicado pues, para extender este tipo de certificación. Y luego, a diferencia de otro tipo de profesionales, que a lo mejor pues, no les exigen una titulación oficial,
Aquí también pues, se necesita tener un certificado médico para tener la aptitud física y capacidades, y también se ven los antecedentes penales. Por lo que veis, al final, este tipo de profesionales pues, pasa un filtro previo para poder trabajar y así da una garantía y un estándar pues, a aquel cliente final o al ciudadano de a pie en ese sentido, ¿vale? A la izquierda veis pues, tips que son tarjetas, ¿vale? Válidas, que muchas veces pues desgraciadamente pues hay mucho intrusismo y en el mercado pues hay gente que no tiene este tipo de acreditaciones, esta formación mínima, entonces cualquier persona o cualquier organización que contrate este tipo de servicios realmente tiene que verificar si realmente pues esta persona o estos profesionales que dicen ser detectives están debidamente registrados o tienen todo en regla para poder hacer sus labores profesionales. Y sobre todo, distinguir la colaboración pública-privada. A día de hoy las amenazas son tan complejas que realmente necesitas tener una red tanto formal como informal, tanto nacional como internacional, para poder realizar este tipo de actividades. Sobre todo al final, pues fuerzas y cuerpos de seguridad, que al final pues tienen también sus propios redes de información y que puedan compartimentar tanto con la organización como con otros profesionales esa información y que podamos dar una respuesta un poco más global. Daros cuenta que al día de hoy en el ciberespacio pues hay actores desde estatales, actores cibercriminales, son amenazas que no son nacionales ni están focalizadas a nivel local, sino son globales y entonces una organización privada no puede llegar a dar una respuesta en ese plano. ¿Vale? Y luego, pues red nacional e internacional. A día de hoy, muchos detectives, pues hay asociaciones profesionales que al final, si iniciamos una investigación en España, podemos tirar de otros compañeros de otros países, pues para poder llegar a este tipo de cuestiones. Y bueno, y sobre todo, como os comentaba al principio, porque a día de hoy la ciberseguridad, como veis en la figura del medio, pues va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Tenemos como IoT, tenemos IT, tenemos OT, tenemos seguridad de la información, tenemos incluso seguridad física, ¿vale? Algo que llamáis también seguridad digital. Entonces, como veis en la figura, yo lo he puesto como equipo multidisciplinar realmente, porque al final necesitaríamos dentro de la organización tener un equipo de ciberseguridad, tener analistas de inteligencia que dieran un poco más de contexto y sobre todo a nivel preventivo, este tipo de cuestiones, y luego también lo que llamamos detectives privados que puedan ir un poco más allá y que puedan ser un refuerzo pues para esa información que están manejando y esa toma de decisiones dentro de la compañía y sobre todo llegar a esclarecer cualquier tipo de cuestión y sobre todo que se puedan defender a la hora de que en caso de que haya que ir a juicio por cualquier tipo de delito que se haya cometido. Y como veis, no solo es profesionales, sino que también se requiere metodología. ¿Esa metodología cómo se requiere? Pues tanto con la experiencia como la formación. Por eso la necesidad de tener el un sistema más regulado, más formativo también, en el que haya una formación más reglada, porque a día de hoy, como habéis visto, no solo en España, sino en otros países, que está ocurriendo que no hay una formación tan oficial en el mundo de la ciberseguridad. Muchas veces es muy generalista, hay muchas certificaciones, realmente muchas de las certificaciones, pues a lo mejor hay un interés más económico que realmente de generar profesionales. Entonces, ahí sí que debemos tener bastante rigor en ese tipo de cuestiones y sobre todo luego tecnología adecuada, ¿vale? Como ha dicho antes el compañero, la tecnología no hace milagros, no hace magia, pero sí que al final esas personas que utilizan esa tecnología son los que hacen magia en ese tipo de aspectos, ¿vale? Sobre todo, ¿por qué la figura del detective? Porque al final hay algo que llamamos también ciberhuman y ciberfuentes humanas, ¿vale? No solo que esté esto un poco acotado a lo que es un detective, sino que también esto en fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones de inteligencia se están realizando, ¿vale? Empresas especialistas que realizan al final, pues, de establecer avatares, identidades camufladas y dar sitios en línea relevantes, ¿vale? Sobre todo porque al final en muchos sitios, tanto de la dark web como en otro tipo de cuestiones, hay información de interés tanto para la propia organización con la que estemos trabajando o por otro tipo de cuestiones y será necesario recopilar y sobre todo que esa información que se recopile en ese tipo de foros lo podamos utilizar pues en caso de que haya que hacer judicializar y llegar a una autoría y poder inculpar pues al autor de este tipo de cuestiones, ¿vale? Os he dejado aquí unas fases de ciberinfiltración, no va a ser el objeto de la ponencia, pero sí que tiene que haber una metodología para hacer ese tipo de cuestiones, ¿vale? El método de ciberinfiltración se hace un reclutamiento, ¿vale? Se hace una captación, una selección.
sobre todo en los entornos en los que nos queramos introducir o meter para sacar ese tipo de información. Se hace una formación específica de ese perfil lo más parecido a ese entorno para que se pueda mimetizar, ¿vale? Hay un estudio previo, ¿vale? Se hace una inmersión en el que al final se mete y va poco a poco, ¿vale? Se genera esa identidad, sobre todo que tenga un histórico y un pasado, porque imaginaros que se genera un perfil y claro, el mismo día en el que se realizan ese tipo de acciones y es poco creíble, ¿vale? Eso no haría, ¿vale? Se hace la infiltración, se hace un seguimiento y refuerzo, a diferencia de lo que antiguamente se hacía en ciberfuentes humanas, que al final se exponía a la persona física y solo podía estar en un espacio temporal. A día de hoy, gracias a la infiltración, pues podemos estar en 20 sitios o en 20 lugares con 20 identidades diferentes de manera simultánea, lo que al final le da una garantía tanto a la organización que no pueda ser identificada y a la persona que no se le pueda quemar. Y luego, pues imaginaros que una vez que ya captamos esa información dentro de esos foros, pues llamaríamos lo que sería una exfiltración. No es una exfiltración de golpe en el que ya muere el avatar y tal, sino se haría poco a poco y una desactivación, pues sobre todo pues, para no dar pistas o dar a pie a hacer otro tipo de cuestiones y una desprogramación en ese sentido. Sobre todo eso estamos hablando más cuando se utilizan eh, eh, foros o tipo WhatsApp o tipo Telegram que al final pues, van asociadas números de teléfono o correos que al final pues alguien muy profesional o alguien que tenga tiempo libre pues puede seguir el rastro del hilo y puede dar con la autoría final. Entonces se realizan este tipo de mecanismos que bueno, que alguien, si quien esté interesado en este tipo de cuestiones, pues luego me puede preguntar y le digo porque es un proceso bastante más largo y luego, sobre todo, los beneficios que pueda haber, pues ahorro de costes, como hemos dicho, se minimiza el riesgo, una persona en varios entornos de forma simultánea, mejora la filtración, mayor cobertura y sobre todo la reinserción de volver a utilizar ese tipo de cuestiones. Y de ahí nace un poco lo que es la ciberinteligencia privada, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia privada? Pues al final hay que diferenciar mucho entre inteligencia e información, porque a día de hoy, pues muchas veces se confunden esos términos, sobre todo cuando estamos hablando de software o hardware, ¿no? Que hace inteligencia, pero realmente lo que está haciendo es obtención de datos, pero realmente te hace una base de datos, pero realmente no es inteligencia, ¿vale? ¿Qué es inteligencia al final? Pues ese conocimiento resultado de organizar pues esos datos, esa información, ese conocimiento y esa inteligencia, ¿vale? Por eso suelen usar información como sinónimo de inteligencia, ya que la información es la materia prima que se utiliza pues para realizar ese tipo de acciones. Luego también diferenciación entre lo que es un informe de inteligencia y lo que es un informe de investigación privada, ¿vale? A día de hoy, en España y solo en algunos países hay una regulación de inteligencia privada, ¿vale? Entonces lo hemos clasificado como no. En informe de investigación privada sí, hay una regulación y hay una normativa que está regulando este tipo de actividades. Este tipo de profesionales está habilitado, por ejemplo, en investigación privada sí, para ser detective hay una profesión y está regulada y de ahí no te puedes pasar, tiene unos mínimos para poder acceder, a día de hoy en inteligencia no. ¿Tiene validez judicial un informe de inteligencia? No, y el informe de investigación privada sí, se puede utilizar al final para poder acusar o poder dar esas evidencias y poder establecer la autoría. Tipo, pues por ejemplo, el informe de inteligencia no debería ser subjetivo, pero a veces, muchas veces sí lo son. En informe de investigación privada objetivo, ¿vale? En el sentido de que al final la persona tiene que ser imparcial y solo se puede cometer a esos hechos o evidencias e información. Cumplimiento del GPDR o protección de datos, pues muchas organizaciones, al haber informe de inteligencia, por ejemplo, en algunos países donde esté regulado la GPDR o protección de datos, no puede almacenar esa información de manera masiva, ¿vale? Sobre todo si no da consentimiento al usuario final, ¿vale? Ahí sí que estaríamos incumpliendo ese tipo de actividades. En cambio, un detective, si es una investigación legitimada en ese tipo de esto, está exento de poder decir a esa tercera persona de que está almacenando su información. Si al final es una investigación oficiosa, pues no tendría que hacer eso. Lo que os va a dar es mayor anonimato en el sentido de hacer ese tipo de investigación. Y la finalidad, pues al final en un informe de inteligencia es conocimiento, conocimiento sobre todo para la toma de decisiones y reducir la incertidumbre. Y en una investigación al final lo que se buscan son hechos, evidencias y aportar información extra pues para ver un poco la realidad de lo sucedido, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo suyo? Pues al final aglutinar
esas dos partes, ¿vale? Sobre todo porque al final, dentro del mundo de la inteligencia, el mundo de la ciberseguridad, pues hay profesionales, ya sean especialistas o análisis de malware u otro tipo de cuestiones, en el que van a dar un informe muy detallado, muy estricto, y el informe de investigación privada lo que va a aportar es que al final se puedan realizar esas acciones, aportar esa información, que al final esa información van a ser veraz, va a ser fehaciente y se va a poder utilizar en el caso de que podamos llegar a llevarlo a un juicio, ¿vale? ¿Qué estructura propondríamos para ese tipo de informes? Pues sobre todo una identificación, sobre todo un resumen, síntesis y conclusión, unos hechos, una evaluación y unas conclusiones. Sobre todo porque al final, cuando hacemos este tipo de entregables, no suele ser un público final objetivo muy técnico, también hay que hacerlo entendible. Otra cosa es que tú luego en un anexo pues desarrolles mucho más esa investigación con más detalle, pues para que no haya ningún tipo de problema y que realmente se pueda comprobar de que se ha hecho correctamente con la metodología, con una cadena de custodia adecuada en ese aspecto. ¿Por qué el modelo de ciberinteligencia privada? Porque al final muchas veces ciberseguridad se ha visto como, y la seguridad en general se ha visto como algo muy reactivo, ¿no? Hemos tenido un problema y vamos siempre por detrás poniendo una solución. Entonces, a día de hoy, lo mejor es ya ir en una capa más preventiva, sobre todo porque ya tenemos mecanismos, tenemos profesionales, tenemos metodología, tenemos ya sistemas ahí que se puede monitorizar en tiempo real. ¿Por qué monitorizar en tiempo real? Sobre todo, pues al final evitar daños, tener una respuesta mucho más rápida, mucho más eficaz, sobre todo ya poner foco en los canales, anticiparnos, pues como os hemos estado hablando de esos focos underground o otro tipo de, de webs o redes sociales o lo que sea, en el que podamos ya escuchar, hacer una escucha activa, ver un poco cómo se está moviendo el sector, ver qué actores se van existiendo, van manejando y ver un poco sus intenciones, sobre todo para que tener los mecanismos de defensa activados. Y sobre todo resiliencia, resiliencia, esa capacidad de adaptación que podemos tener las organizaciones a la hora de cualquier tipo de incidente o cualquier tipo de aceptación que nos pueda dar nuestra organización. Y sobre todo, pues tener inteligencia de contexto, porque al final muchas veces en organizaciones tradicionales si no tenemos un equipo multidisciplinar, pues nos puede venir pues un incidente, ya sea un ransomware, y a lo mejor tenemos una visión muy parcial, muy sesgada de lo que realmente ocurriendo. Pero si tenemos la visión global, a lo mejor no es un ransomware a lo mejor es una consecuencia de una cosa más elevada que puede ser, imaginaros, un actor estatal que está un poco debilitando o haciendo bajar las defensas o con una falsa bandera, un ataque a una organización, pues para tener otro fin. Entonces sí que tenemos que tener un poco una visión un poco más global y de contexto en ese tipo de cuestiones. Y luego, pues sobre todo, que estamos hablando un poco también del plano de la difusión, ¿vale? Que al final se trata de la entrega del producto final al consumidor de inteligencia, ¿vale? El final del consumidor de inteligencia en una organización suele ser alguien con responsabilidad o puede estar en muy alta dirección, sobre todo para reducir y tomar decisiones, ¿vale? Ese producto final de inteligencia que se puede hacer desde un equipo de ciberseguridad o de analistas de inteligencia se puede quedar un poco corto de información, de ahí un poco también a complementarlo con profesionales como puede ser el detective privado y que puedan complementar ese producto y dar un producto de valor añadido a la organización, ¿vale? Y sobre todo, pues identificar esas brechas, como hemos dicho, de inteligencia que sea necesario completar con el ciclo de inteligencia y sobre todo la mejora continua, ¿vale? Que no se quede solo en la difusión del informe, sino que haya buscar siempre el feedback dentro de la organización, pues para poder retroalimentar esa información o para hacer mejor entregables mejores dentro de ese tipo de cuestiones. Ciberinteligencia al final, ciberinteligencia es ese producto resultante de la regulación, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda la información disponible que es inmediatamente potencial o significativa. Como veis, al final el ciberespacio es una traslación del entorno físico al entorno digital, ¿vale? O sea, la gente que antes robaba carteras en el metro, pues si le dejáramos en un mundo más totalmente digitalizado, esa condición, esa conducta, la tendría también dentro del ciberespacio. La diferencia que dentro del mundo de la cibercriminalidad, en el ciberespacio, se puede cometer delitos simultáneos y la autoría es mucho más difícil de poderle identificar. ¿Qué desafíos y nuevas amenazas híbridas disponemos? Pues sobre todo que al final las amenazas van evolucionando, no podemos poner las mismas soluciones o para todas las amenazas, no podemos tener un antivirus
para todas las amenazas, no tenemos que poner un firewall, o sea, hay que actualizar, hay que tener más ciberinteligencia en ese tipo de cuestiones. Sobre todo, complejidad de lo que tenemos a día de hoy en el ciberespacio, o sea, tenemos muchísimos volúmenes de información, las personas no somos capaces de poder analizar todo ese tipo de información, las herramientas son limitadas en algunos aspectos, de ahí un poco la ineficacia, sobre todo para centrarse en lo que es realmente importante, ¿no? Sobre todo necesitamos una inteligencia mayor, un entendimiento, ahí de que tengamos analistas bien formados y profesionales dentro de la organización, con esos mecanismos, con esas técnicas y sobre todo colaboración. Colaboración, como hemos dicho antes, público-privada, colaboración con otras organizaciones, colaboración con profesionales externos, cualificados, colaboración con organizaciones del mismo sector. Si sois un banco, seguramente podéis hablar con vuestro homónimo de otro banco para poder realizar ese tipo de información. Y luego, algo que llamamos amenazas híbridas, ¿vale? ¿Qué es una amenaza híbrida? Pues es ese fenómeno resultante de la convergente interconexión de diferentes elementos que en conjunto constituyen una amenaza más compleja y multidimensional. ¿Por qué es multidimensional? Porque al final, a día de hoy, podemos tener desde una relación física y que tenga un impacto en lo digital o un impacto digital en un entorno físico. De ahí a que no podemos dividir la ciberseguridad en algo digital, sino tenemos que ir un poco más allá, tener esa visión de seguridad integral y tener continuamente mecanismos o herramientas para poder ir un poco más allá, ¿vale? Y de ahí un poco lo que os decía de tener como pivote pues a un detective privado, por ejemplo, a la hora de que a lo mejor nos quedamos cortos con la información que manejamos. ¿Por qué? Porque al final imaginaros que tenéis un insider dentro de la organización, ¿vale? En insiders dentro de la organización, al final desde el equipo de ciberseguridad, pues podéis estar viendo información o tráfico anómalo de manera interna. Pero, por ejemplo, un detective privado pues puede hacer una investigación sobre esa persona, no solo en el entorno de la organización, sino fuera del entorno de la organización, ¿vale? También ver su informe socioeconómico, ver un poco y sobre todo investigar un poco más. Eso es un ejemplo, ¿vale? Pero luego también tenemos temas de fake news. Y fake news no solo es detectar una noticia falsa, sino también llegar a la cuestión de qué empresa o qué usuario final está detrás de ello, sobre todo cuando estamos haciendo una competencia o un ataque reputacional contra nuestra organización y queremos tomar acciones. Imaginaos que es un antiguo empleado, pues hasta llegar a saber que es un antiguo empleado hay que hacer cierto tipo de investigaciones para poder llegar a él. O es la empresa competente, o hay alguien pagando por poner comentarios negativos. Entonces, pues todo ese tipo de cuestiones se puede investigar, se puede llegar a esclarecer. Sobre todo el tema de contrainteligencia. Contrainteligencia sobre el que estamos viendo, pues por ejemplo, en el sector farmacéutico, ¿no? Sobre todo cuando salió el tema de las vacunas, que todo el mundo quería ver un poco cómo estaban los mecanismos desarrollados o cómo estaba la vacuna en proceso en muchas organizaciones de farmacéuticas. Entonces, se pueden hacer preinvestigaciones a gente que se vaya a contratar, si tiene otros fines o no, o ver su huella digital en ese tipo de cuestiones. Su protección, la identidad digital y reputación, como hemos dicho antes, propiedad intelectual, porque al final, pues si os dais cuenta, pues muchas veces de manera inconsciente hay muchas organizaciones que dan muchísima más información hacia afuera o están expuestos o hay documentación que está libre a disposición, tanto logotipos como plantillas o lo que sea. Y muchas veces gente se descarga y pueden dar un uso fraudulento de ese tipo de plantillas haciéndose pasar por las organizaciones o hacer un uso indebido de los logos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones no solo es identificarlas, sino es identificarlas, llevar a juicio para poder acreditarlas y poder tomar acciones legales. Entonces, todo ese tipo de procesos son complementarios a lo que podemos estar realizando lo que está a día de hoy dentro del ciberespacio. Y sobre todo, identificación de actores que se está utilizando, sobre todo de amenazas. Imaginaros investigaciones, que si queréis luego os puedo detallar un poco más, pues temas APT, seguramente habéis visto APTs, pero claro, con la información que se tiene de base a nivel digital nos quedamos cortos. Realmente esas hay que seguir un poco más, sobre todo pues muchos informes que han salido a la luz de otros tipos de organizaciones en la que han identificado pues lugares, países, rutas y al final pues necesitas de estos profesionales externos para poder llegar a ese tipo de información. Entonces, como conclusión, y ya me os dejo un poco si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues de todo, quedaros con la idea de seguridad integral, el desafío sobre todo, que es unificar, ¿sabes? Porque a día de hoy tenemos muchísimos proveedores de seguridad y diferentes tecnologías,
pero no estamos aglutinando toda la información de manera centralizada, de manera correcta. Eso es un poco el desafío que tenemos también. Luego los ataques híbridos, sobre todo el enemigo invisible, ¿vale? Sobre todo porque si no estamos monitorizando tanto la parte física y virtual, tenemos un gap importante dentro de la compañía y sobre todo si al final tratamos ya la amenaza o los riesgos solo de uno de los dos, pues realmente no vamos a tener esa visión completa. Y luego, sobre todo, pues esta creciente amenaza, ciberinteligencia privada. Al final tenemos que ser un equipo multidisciplinar, tener equipo de profesionales de ciberseguridad, analistas de inteligencia y también complemento al detective privado para que vaya un paso más allá de aportar información y evidencias, pues para tener una visión completa de toda la casuística. Y sobre todo, como muchos ya conocéis, que seguramente las empresas o tipo de organizaciones que considera que la seguridad es un gasto, pero realmente es una inversión y sobre todo cuando estamos hablando de los últimos incidentes pues que ha habido tanto a nivel empresas de infraestructuras críticas o estados, ¿no? Que al final pues están apoyando de manera incluso ya a nivel geopolítico en otro tipo de cuestiones ya acusando de manera grave o ya casi podemos hablar de una ciberguerra en este tipo de aspectos. Entonces, pues bueno, aquí os dejo mis datos, en cualquier momento puedo ser consultado y estaré encantado de poder ayudaros o aclarar cualquier tipo de cuestión. Pues perfecto, Miquel, desde luego has hecho ahí ese panorama, ¿vale? Que has expuesto ahí perfectamente, ¿no? Esa necesidad ¿no? de esa figura habilitada, oficial, que aquí reconocida y en España que se está haciendo, y has puesto el punto, ¿no? de esa colaboración que hay que hacer entre todos, ¿no? para poder atajar a ese enemigo que llega de diversos frentes y que no se deje solo en el plano ciber o en el plano físico, sino que se vea, ¿no? de una forma totalmente integral. Te voy a hacer paso de algunas preguntas que han ido llegando, ¿vale? Mientras estabas dando la charla. ¿Vale? Mira, la compañera Deadcan está diciendo, ¿qué significa la legitimidad en el encargo? ¿Pueden hacer OSINT o HUMIN en el ámbito privado cualquier experto y dar servicio a un cliente? Legitimidad al final tenemos que tener una relación que sea legal. O imagínate que a mí me vienes y me dices, oye, quiero la información de la competencia. Entonces, no, pero en caso, imagínate que eres un padre preocupado de su hijo, ahí hay una legitimidad porque al final es un hijo tuyo, hay una relación, o una empresa viene y desconfía de un empleado interno. Eso es cuando nos referimos a la legitimidad, que haya una proporcionalidad y que sea algo legal. Que una empresa pueda hacer OSINT y UMINT, técnicamente es posible, lo puede hacer, pero legalmente no lo debería hacer, porque aquí con el tema de GPDR o con el tema de protección de datos, tú deberías si sobre todo estás recogiendo datos personales, no otro tipo de información. Tendrías que comunicar a ese tercero en el que estás recogiendo la información, comunicarlo, oye, tengo tu información, porque aquí por lo menos la ley de GPDR, cuando almacenamos este tipo de información, hay que hacer ese tipo de cuestiones. En cambio, un detective, como al final está haciendo una investigación, se entiende que no debe dar ese paso, a menos que que no sea legítimo en ese aspecto. No sé si me he aclarado bien, si no, pues bueno, Sí, no, no, tengo que ahí está amparado en el marco así legal, es, la habilitación y todo ese tipo de cosas para luego la demostración de las así es, pruebas. O sea, porque así sobre es. todo nos ceñimos en el ámbito España también, estamos hablando Sí, sí, ahora sí. en ese sentido, porque como has dicho tú muy bien al principio, pues en cada sitio, ¿no? También esa figura Sí. o se extrapola más y tal, ¿no? La articulación legal, pero aquí, pues eso, el Reglamento General de Protección de Datos, bueno, pues también, ¿no? Encasilla mucho a que se tenga que hacer por una persona habilitada en este caso. Voy pasándote las preguntas que van llegando. Mira, a JLLJ, uno de los más activos en el chat, muy bien. Con el tiempo, un ciberdetective podría investigar datos de que la ropa inteligente conectada a IoT pueda ir generando para ubicar personas, tiempos y lugares relacionados con algún delito o seguimiento. Venga, vamos a Pues ponernos en futuro, en claro, presente no, futuro. al final un detective, como otro tipo de profesiones, se va a tener que adaptar a lo que tiene. Entonces, antes escribíamos en papel, ahora ya escribimos digitalmente. Entonces, un detective utilizará las herramientas que en caso de que haya ropa inteligente, otro tipo de mecanismos, pues utilizará esas vías. Es adaptarse un poco a las cuestiones que hay. Por supuesto, lo que va a ser es más fiel, no va a tener error
sea, cada vez que seamos más inteligentes vamos a tener menos error y mucha más información. Al final la información no valdrá nada, porque está públicamente la tendrá todo el mundo. Otra cosa es lo que hagas tú con esa Sí. información. Claro, claro, pues eso es lo que tú hagas. Y el margen de error, como tú dices, no habrá margen Sí, de error. Para los investigadores, bien, para la privacidad personal de no, cada cero. uno, cero. O Sí, sí, sea, sí, es sí. como así, o sea, bien, vamos a saber con exactitud milimétrica aquí y tal, y de la otra forma, no. Entonces, obvio, la balanza, que es como, Sí, es sí, como sí, cuando sí. estamos hablando de la concienciación, de cuidar lo que publicas en las redes Eso sociales, etcétera, y y luego, cuanto así más es. pongan en las redes sociales, mejor porque más información nos aportan. Es que depende Y, de dónde estemos mirando. y generar confusión, porque al final muchas veces nos acostumbraremos a que, esa información ya me la da esta herramienta o ya me da no sé qué, y no tendremos el pensamiento crítico de decir, oye, esta información es Verificación. real, ¿no? Y ya daremos por hecho muchas cuestiones que tomarán decisiones por nosotros y nos haremos tontos. Antes no Ah, sabíamos los números de teléfono, ahora nadie sabe los números de teléfono. Coges la guía y no, llamas y ya está. exacto. Nos haremos un poco más tontos, ¿no? En la postilla. Mira, Luis estaba diciendo, dice, ¿los detectives también os encargáis de realizar de art hunting o no es parte del perfil? A ver, hay de todo. Hay gente especialista que viene de la rama más de ciberseguridad y viene de relativamente, si se ha habilitado a posteriori. O sea, no un detective tiene que hacer de todo, sino al final hay profesionales de ciberseguridad que primero han sido profesionales de ciberseguridad y luego se han habilitado a posteriori. Y hay gente que tiene mucha experiencia en threat hunting. Otra cosa es que no sea un perfil. La formación del detective no te forma Mm, para hacer threat hunting. Otra cosa es que tú como profesional y te especialices en una rama, pues vayas hacia esa tendiente. Lo ideal es tener un equipo multidisciplinar y realmente hacerlo bien. Y donde no claro. llegue el profesional, que lo llegue la otra persona y hacer un tándem, porque Ujú. un profesional de ciberseguridad se atañe a su competencia dentro de la organización y en el ámbito ciber, pero un detective con esa información que le pueda facilitar el profesional, pues imagínate una IP, una localización, un nombre, pueda seguir tirando el hilo y luego entre los dos pues hagáis un informe un poco más completo y que tenga valor para la organización, de que eso se trata. Totalmente. Bueno, como has nombrado ahí un poco la capacitación y todo esto, pues es algo que siempre sale, ¿no? Cándido Sandoval. No, espera, perdón. Ahora la pongo esta, es Héctor, porque es lo que estaba haciendo pie. Ahora pongo la siguiente. Héctor Mendoza dice, ¿qué se necesita para poder ejercer como investigador privado certificado y quién lo certifica? Que estábamos diciendo, ¿no? Habilitación es el Sí, Ministerio del pues Interior. por ejemplo, aquí en España, en los títulos, sobre todo centros formativos oficiales, que estén habilitados también por el Ministerio del Interior, pues hay universidades, por ejemplo, aquí en España y en otros países es una carrera de 3 años, ¿vale? En el que al final te da una formación pues multidisciplinar también muy enfocada en el entorno de derecho, y con eso, una vez que tengas el título, es lo mínimo que te piden para luego ya hacer el proceso con el Ministerio del Interior, pagar unas tasas, como hemos dicho antes, antecedentes penales, certificado médico, Mm. ver si el título está bien, tal, o sea, ese tipo de cuestiones, y una vez que ya está a mitad, pues ya te extiende el Ministerio del Interior ese tipo de habilitación. Ver que el título está En bien, que no se ha falseado, que no se ha utilizado eso ninguna es. cosa. Que no solo es Claro. el título, también pues te hay que pasar un Sí. filtro de la persona y, y bueno, y no solo ocurre aquí en España, sino en otros países se está haciendo lo mismo, ¿vale? Lo del filtro es un test psicotécnico de la persona. Sí, No, el no lo sé, no certificado, sé si va por ahí. certificado médico de A aptitud, sí, certificado tanto médico. física como mental, y luego Ujú. los antecedentes penales. Sí, 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 pero eso creo que ya se piden otras cosas y más que se debería de pedir para Sí, muchas más. sí, sí. Sí. Pero por lo Mira, menos hay un. Sí, sí. sí, no, la que había puesto antes cuando quería pinchar la otra, pero por el hilo al que íbamos. Cándido Sandoval que dice, ¿pudiera la justicia apoyarse en la investigación de una persona que no esté registrada como investigador privado? Claro, cuando hablamos de investigación privada, solo pueden ser investigadores privados. A lo mejor lo que te Mm, refieres es una pericial. Una pericial no es una investigación. Una pericial al final, pues es un experto en la materia que se le pide en un momento puntual, pues por otro tipo de temas, pues para hacer esa pericial concreta. ¿Vale? Ahí ujú, puede ser pues una persona con una determinada experiencia, con una formación específica y se le pida hacer ese tipo de informe. Otra cosa es que la justicia, por tu conocimiento o lo que sea, contacte con una persona que no es investigador, pues porque a lo mejor requiere a nivel investigación policial ese requerimiento. Entonces la policía pues tirará de ti por X motivos, pues un colaborador o un testigo específico, pues para tener ese tipo de actividad. Pero como detective o investigador privado, requiere estar certificado para poder hacer ese tipo de acción, sobre todo porque cuando llegues a un proceso judicial, pues se va a poner en duda lo que has hecho, si ha sido adecuado o no, la imparcialidad,
la cadena de custodia, o sea, ahí no se va a ver adulterado y es una indefensión en Para ese que tenga aspecto. la Sí, validez suficiente, obviamente, pues si nos pusiéramos en el otro lado de la persona a la que están acusando de alguna cosa, o sea, nos ampararíamos a agarrarnos a cualquier cosa. Entonces, esa validez de todas las cosas. Lo de la capacitación que estaba preguntando, claro, estaba diciendo Héctor Mendoza, dice, claro, pregunto por aquí en Nicaragua y Centroamérica porque no había escuchado alguna entidad que lo haga. Es que es desde el plano de España de la exposición de lo que estábamos sí, diciendo de esa capacitación y los estudios. En Latinoamérica y en otros países es diferente, pero se tiene que tender a, como aquí se ha puesto, a esa así es. habilitación Se para tiende certificar. y de todas maneras, tanto concretamente en Nicaragua, en otro tipo de cosas, yo por ejemplo, conozco compañeros, bueno, al final Ujú, hay redes informales e internacionales y sí requieren al final algún tipo de formación o por lo menos tenían experiencia previa a los que están habilitados actualmente en esas zonas, pero sí están cogiendo como ujú, modelo pues el caso español, ¿no? Pues como en otras cosas también, pues para poder ejercer ese tipo de actividades. ujú. Bueno, un par de preguntas, aunque ya 5 minutos, pero sé que estamos la siguiente ponente ahí preparada. 5 minutos no es nada para no dejar las preguntas que están formulando los asistentes que están llegando, ¿vale? Mira, Balce dice, ¿cómo articular esa colaboración con las miles de cláusulas de confidencialidad? Claro, al final, por ejemplo, el detective lo tiene más sencillo de hacer un contrato con una organización o con el equipo de ciberseguridad que al revés, ¿vale? En ese aspecto. Entonces, con cualquier profesional de detective o investigador totalmente habilitado, te va a facilitar ese tipo de modelos de colaboración que hay en el que no se incurre ningún tipo de incumplimiento por parte de la GPDR o la parte de confidencialidad. Date cuenta que al final el detective tiene un secreto profesional y tiene totalmente confidencialidad en ese tipo de y está totalmente restringido en ese aspecto. O sea, ahí garantiza por la parte del detective que no va a haber ninguna infiltración de información. Lo más difícil es al revés, ¿sabes? Que el equipo de ciberseguridad o el equipo de analistas de inteligencia de una organización eh, extremen ese tipo de cuestiones porque al final no son tan estrictas pues como puede ser en la administración pública que pueda al final acabar en algo Ujú, penal o en otro tipo de cuestiones. Entonces, hay que ir trabajando. Yo creo que todavía falta pues una ley de inteligencia en el que se regule el plano profesional privado de manera adecuada pues para hacer ese tipo de cuestiones, porque si no, a día de hoy, incluso en la ciberseguridad, salen empresas o profesionales de todo el mundo que hace ciberseguridad, pero realmente sí. esa ciberseguridad es buena o mala porque al final tiene un resultado final que puede perjudicar a una empresa y nos hace más débiles como empresa, nos hace más débiles como país. Eso al final afecta a nivel Sí, global en seguridad habrá que nacional, o sea, habrá articularlo, que desde sí, 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 luego. Es lo que decíamos también antes en las ponencias anteriores y que ha salido a relucir a lo largo de historias en Intercom también. Es que la legislación va por sí, detrás de la realidad, pero a veces va muchos pasos sí, por sí, 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 detrás y hay que acelerar los procesos porque se acelera todo así es. en todos a todos los niveles, ¿vale? Venga, ya rápido, rápido. Mira, para no dejar. Pavel Ramírez dice, quiere que abras el maletín de herramientas. Aquí siempre piden herramientas para todo. Pasa ¿no? El ponente que pase en el S es tal. ¿Qué herramientas para los detectives son open source o privadas? ¿Hay alguna en particular que se puedan recomendar? Es que depende del caso, se utilizan de Claro, unas o de depende. otras. Lo que te puedo decir que, por ejemplo, hay fuentes de pago, hay fuentes públicas que se pueden acceder. Por ejemplo, imagínate, pues imaginaros que muchos detectives utilizan, pues yo que sé, un registro mercantil, pues sobre todo para identificar si una persona tiene vinculación con un tipo de empresa o lo que sea, ¿vale? Eso al final, cualquiera sabiendo un poco las fuentes donde tienes que consultar, no es que haya una herramienta que haga magia, como hemos dicho antes, y que venga todo dado, sino realmente tú como analista, como profesional de ciberseguridad, como profesional detective, como profesional en la vida normal o en tu carrera si has estudiado, necesitas saber ir a la fuente original o primaria pues para poder nutrirte de primera mano. Entonces, eso te lo va a ir y en función un poco de lo que andes buscando, pues hay fuentes mejores, peores, poco fiables, fiables en ese tipo de cuestiones. Entonces, pues si tu pregunta puede ser más específica, yo te puedo ayudar. El único Sí, que si totalmente, totalmente para cualquier cosa. Y ya con esto íbamos a cerrar. Están llegando pero ya es por lo ponente. Alfredo Molina decía, en el caso de que un extranjero quisiera actuar como investigador privado, ¿qué requisitos son los que tendría que cumplir, ¿no? Pues para poder la sí, convalidación, teniendo en cuenta que en el país de origen se tienen certificaciones? Dependerá sí, del caso, ¿no? sí, depende del caso, pero sí hay establecido, por ejemplo, aquí en España puede ser un detective extranjero, o sea, se puede habilitar en España, siempre que tenga la titulación acorde, homologada o compatible,
y pueda iniciar ese tipo de proceso al final. Y en otros países igual al final. Lo que no hay a día de hoy es una certificación global o internacional, pues para poder moverte libremente. Depende en qué país, pues son más laxos, menos laxos, más profesionales, menos profesionales. Entonces, pues bueno, habrá que ir trabajando. Cuando se vea un poco más la necesidad en ese aspecto, pues saldrá. Pero si El tenemos, embudo eh, conduce, habrá que ir trabajando en ello. si tenemos O sea, si tenemos problemas, articulación, legislación, claro, trabajando en ello, si, certificación internacional, trabajando. Al final es eso, avancemos. si Ojalá y sea tenemos, en un corto claro, plazo, ¿no? si Que tenemos, las. sí, sí. Sí, Si sí, tenemos perdona. problemas en ponernos de acuerdo en un pueblo, pues imagínate a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel ya lo Internacional. que sea, una locura. No, estaba diciendo que en las próximas ediciones de Intelcon, a muy corto plazo, estamos en la segunda a corto plazo, que podamos en las diferentes ponencias decir que se ha avanzado mucho, que no se espere a la, ¿no?, 11ª edición de Sí, Intelcom para avanzar. No, o sea que vamos a dar un par de ediciones que hayan mejorado en ciertos aspectos. Bueno, pues Miquel, un placer tenerte por aquí. En nombre de la organización quiero darte las gracias porque hayas estado compartiendo con nosotros la necesidad, ¿no?, de que se tomen en cuenta qué figuras están habilitadas y qué figuras deberían, o sea, y que esta figura se debería de habilitar también en otros países, pues para tener, pues como a todos nos gustaría, ¿no? El tener que estén garantizados los derechos y que cuando tú pues te veas en una situación de verdad tengas esas garantías, estés en un puesto de que seas la víctima o seas al que están acusando, pero que sea una validez y que se esté trabajando en ese sentido. Bueno, Miquel, muchísimas igualmente. gracias.